Saludos alumnos y alumnas de sexto grado. Bienvenidos al desarrollo de la guía de aprendizaje de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 18. La unidad 6 se llama Continuidad y cambio entre las sociedades pasadas y presentes. El contenido es hechos y cambios históricos ocurridos en América en el periodo de 1930 a 1970 y los productos esperados son cambio de preguntas complementarias y línea de tiempo. Vamos a la actividad 1 de motivación. Observa las imágenes y responde las preguntas. ¿Qué observas en las imágenes? Y aquí podemos ver, miren, cuando el hombre llegó a la luna, el primer viaje en el que el hombre pues completó esta travesía tan importante de poder pisar el suelo lunar. Y aquí a la derecha vemos en esta otra imagen la explosión de una de las bombas nucleares. ¿Qué sabes de los sucesos que se presentan en las imágenes? Que fueron acontecimientos que marcaron la historia del mundo hace aproximadamente 5 décadas. ¿Conoces qué país de América estuvo involucrado en estos sucesos? Pues lógicamente en el caso del hombre que fue a la luna y en el caso de la explosión de la bomba nuclear fue Estados Unidos quien generó ambos acontecimientos. Vamos a las actividades de desarrollo. Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. A lo largo de la historia han existido diversos sucesos en América. Entre los más relevantes ocurridos entre 1930 y 1970 están las nuevas formas de dominación, intervencionismo y control económico de unas naciones sobre otras, la discrepancia entre ideologías económico-políticas como el capitalismo y socialismo, las tensiones políticas entre países por la denominada Guerra Fría, la implementación de diferentes modelos económicos como la industrialización y el libre mercado, y las nuevas expresiones culturales a raíz del intercambio cultural dentro del continente y con el mundo. ¿Qué pasó en América durante estas décadas? Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial las economías de los países quedaron debilitadas y para 1929 se da inicio al fenómeno conocido como la Gran Depresión, que afectó a América por la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos. Este desplome causó la baja de los precios del café y el banano en Centroamérica, principales productos de exportación. Es decir, la crisis provocó una reducción en la producción, la baja de salarios y desempleo, y esto se tradujo en un aumento de la protesta social de los trabajadores. ¿Qué sucedía en El Salvador? En 1930 comienza el uso de la tecnología en la agricultura, es decir, el uso de la maquinaria agrícola en los diferentes cultivos, lo que permitió una mejora en el tiempo de siembra y producción. Por ejemplo, el uso de los tractores para el arado, que sustituyó el convencional yugo con animales domesticados. En 1931, Maximiliano Hernández Martínez gana la vicepresidencia de la República. Sin embargo, en el mismo año, como producto de un golpe de Estado, al entonces presidente Arturo Araujo llega al poder como presidente y enfrenta la crisis económica producida por la recesión. En 1932 se da el levantamiento campesino en el occidente de El Salvador. Fue una mezcla de protesta e insurrección a causa de las desigualdades de todo tipo y que culminó con la brutal matanza de la mayoría de los campesinos e indígenas de nuestro país. Es preciso mencionar que no sabemos el dato exacto de los asesinados. Existen solamente aproximaciones, pero sí se sabe que fueron cientos de miles. En 1944 es derrocado Maximiliano Martínez. La idea de derrocarlo se incrustó en la mente de las masas. Los estudiantes iniciaron la agitación y llamaron a una huelga general de brazos caídos que comenzó el 2 de mayo en las universidades y se extendió a las fábricas, es decir, que la vinculación estudiantil con la clase obrera dio paso a las movilizaciones de las masas. Actividad 3. Escribe las respuestas a las preguntas según el número con base en la información presentada en el texto. Dice la pregunta 1. Maximiliano Martínez tenía estudios. Maximiliano Hernández Martínez, tras realizar sus estudios militares en el gabinete de Araujo, y se presume que tuvo que ver con el golpe de Estado. Entonces Maximiliano Hernández Martínez sí tenía estudios militares. Pregunta 2. ¿En qué zona del país se llevó a cabo el levantamiento campesino en 1932? Respuesta: en el occidente de El Salvador. Pregunta 3. ¿Quiénes fueron las personas asesinadas en el levantamiento de 1932?
culminó con la brutal matanza de campesinos e indígenas en nuestro país. Entonces las personas asesinadas fueron campesinos e indígenas. Pregunta 4. ¿Por cuántos años fue presidente de la República el general Martínez? Inició en 1931 y lo derrocaron en 1944. Estamos hablando de 13 años aproximadamente de mandato. Pregunta 5. ¿En qué año fue derrocado de la presidencia Maximiliano Hernández Martínez? En 1944. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945 ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que fue más devastadora que la primera. De acuerdo a la historia, la inició Alemania con la invasión a Polonia en septiembre de 1939. Fue el conflicto armado más grande y sangriento en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, y las potencias del eje: Alemania, Italia y Japón. Otros países eran Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria, quienes eran parte de Alemania en ese momento. En 1945 Estados Unidos hace uso de la energía atómica como arma militar y lanza 2 bombas en contra de Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Las bombas lanzadas sobre las ciudades japonesas provocaron la rendición del Imperio de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Veamos el inicio de la Guerra Fría. En 1945 sucedió la Guerra Fría. El enfrentamiento político y ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, por hegemonías en el resto del mundo. Una de ellas fue la carrera espacial. Fue la URSS quien puso los primeros viajes tripulados en el espacio, y los Estados Unidos quienes llegaron por primera vez a la Luna. Y aquí tenemos otros datos con fechas importantes. En 1945 nace la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de preservar la paz mundial y evitar una posible tercera guerra mundial. En 1948 se funda la Organización de Estados Americanos, OEA, con la finalidad de mantener la paz y la armonía entre los países. En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948 se da la abolición del ejército en Costa Rica y el aumento en el presupuesto para educación y salud. En 1959 se da el triunfo de la Revolución Cubana con el liderazgo de Fidel Castro en contra de la tiranía e irrespeto a los derechos de Fulgencio Batista. En 1960 se implementa el Mercado Común Centroamericano apoyado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En 1961 Estados Unidos implementa el programa Alianza para el Progreso repartiendo granos básicos entre la población. Era la no influencia del socialismo en los países de América. En 1963 es asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. En 1964 son aprobados los derechos civiles de Estados Unidos dirigidos a la población negra, que eran considerados inferiores. En 1967 en Bolivia es asesinado por tropas norteamericanas el revolucionario argentino conocido como el Che Guevara. En 1968 muere asesinado el reverendo Martin Luther King, de la raza negra, que luchó porque se cumpliera la ley proclamada en los derechos civiles en 1964. En 1969 la guerra entre El Salvador y Honduras por la expulsión de la población salvadoreña del vecino país, conocida como la Guerra de las 100 Horas. En 1969 se da la llegada del hombre a la Luna. Esto lo promovió Estados Unidos. En 1970 gana la presidencia de Chile el socialista Salvador Allende, siendo el segundo en América, pero fue depuesto por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en 1973. Vamos a las actividades de cierre. Actividad 4, elaboración de una línea de tiempo. Con base en la información que se te presenta en la guía, elabora una línea del tiempo en la que representen los acontecimientos más relevantes ocurridos entre 1930 y 1970. Vamos a señalar 5 momentos o 5 acontecimientos importantes tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, en 1930 se da el comienzo del uso de la tecnología en la agricultura. Fue algo que ayudó mucho y permitió la masificación de la agricultura. En 1932 el levantamiento campesino en El Salvador fue la matanza de campesinos e indígenas, también llamada como la huelga de brazos caídos. En 1939 a 1945 ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que fue más devastadora que la primera. Y en 1948 se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue un gran avance para poder hacer prevalecer los derechos de todos y todas las personas a nivel mundial.
En 1969 se da un acontecimiento importante, que es cuando el hombre pone su primer pie en la luna, es decir, la llegada del hombre a la luna, que esto fue promovido por Estados Unidos. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de sexto grado estaríamos completando la guía de aprendizaje de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 18. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.